no, qué cosas. En fin, déjeme saludar al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, quien siempre tiene a bien los viernes analizar para nosotros los temas más importantes. Querido Jesús, te saludo con mucho gusto, te abrazo, ¿cómo te va? Hola Vicente, muy contento como cada viernes de colaborar con Sin Censura para hablar de temas internacionales con tu audiencia. Oye, antes de entrarle a los temas, ¿cómo ves? Yo exagero cuando digo no tienen vergüenza estos personajes. Ya no sé ni qué decirle a la gente para exhibirlos, pero si no los exhibo, sentiría que estoy traicionando, faltándole a mi gremio, a este gremio de la comunicación tan noble y tan importante para el pueblo, para la gente de a pie. Tienes a los Riva Palacio, tienes a los Loret, a los López Dóriga, que andan peor que nunca, más bravos que nunca. Bueno, definitivamente aquí hay que recordarle a la gente que por más que hablen de libertad de expresión, por más que hablen de que el autoritarismo les está coartando la libertad para expresar sus ideas, pues esta es gente que responde a intereses empresariales, que tienen un programa en televisión, otro en radio, tienen espacios en prensa escrita, tienen sus propios canales y sus redes sociales, y que si eso que hacen, de incluso hasta pendejear públicamente al presidente, no es libertad de expresión, habría que preguntarles qué entienden entonces por libertad de expresión. Me parece, Vicente, que lo que está en disputa, más que el tema de su libertad de expresión, es el chayote que perdieron. Pues recordemos que Peña Nieto les invertía hasta 62 mil millones de pesos y esto se redujo a una séptima parte con López Obrador en vía contratos de publicidad de programas del gobierno federal. Pero me parece que de fondo está la presión, de fondo está el choque de fuerzas para disputar esos recursos, y me parece que el presidente, en lugar de dejarse extorsionar, lo que hace es revirarles y pegarles donde más les duele, que es en el tema de la legitimidad. Oye, profe, y ya que acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de comunista, sí hablemos de comunismo, por lo menos para hablar que ha cumplido 100 años el Partido Comunista Chino. Para el análisis geopolítico esto también es importante, entendiendo a China como lo que es una de las potencias económicas del mundo, profe. Exactamente, mi querido Vicente. ¿Quién dijera que esa China comunista que hace 100 años, y hay que decirle a la gente que se elige el 1 de julio al no recordarse la fecha exacta del surgimiento, porque no había documentación que permitiera a los chinos especificar el día? Pero ¿quién iba a decir que ese partido comunista, que hoy en día es el partido más numeroso del mundo, hay gente que dice, Vicente, que tiene 90 millones, hay otros que dicen que son 92, y hay otros especialistas, sinólogos, que dicen que son hasta 95 millones de miembros del Partido Comunista? Estaríamos hablando aproximadamente de un país, ¿no?, numeroso, un país con bastante población, la que forma parte de este Partido Comunista, que ha llevado a China, Vicente, a un progreso con crecimiento sostenido que vemos que sería envidiable para cualquier economía occidental, incluso ya sea europea o ya sea en América del Norte, Canadá o Estados Unidos. Estamos hablando que China desde 1970 hasta el año 2011-2012 creció en promedio a un 11%, después se disminuyó a 9%, y luego con la pandemia siguió creciendo entre 1.5 y 2%. Sin embargo, las potencias occidentales no podrían presumir de este mismo crecimiento. Lo que han dicho es que, claro, a China le ha sido posible porque un solo partido controla todo, y este solo partido viola de manera sistemática y consistente los derechos humanos, y porque además, dicen los occidentales, tienen aparatos de control de la mente muy importante. Parcialmente hay cierto tipo de razón, pero solo digo parcialmente porque los mismos que acusan a China de tener aparatos propagandistas, de violar los derechos humanos de su población y de recurrir a técnicas de explotación laboral para mantener el crecimiento sostenido, son los mismos que también lo hacen al interior de sus fronteras a través del sistema neoliberal, y son exactamente los mismos que también violan los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras
pero que a diferencia del Partido Comunista Chino, no crecen lo que ha crecido China, que a diferencia del Partido Comunista, no logran tener el control territorial, la verdadera ocupación que tiene China al interior de sus fronteras, y que por otro lado tampoco han logrado tener el desarrollo tecnológico de manera sostenida y expansiva como lo está teniendo China. Entonces, sí hablamos de críticas que parecieran más bien basadas en el temor a que ya no puedan seguir abusando de China como lo estaban haciendo en décadas anteriores, Vicente, cuando China era rural, cuando China era agraria y cuando China, por cierto, no tenía armas nucleares, porque eso también hay que destacar del Partido Comunista, que bajo su liderazgo, en el año de 1972, cuando se restablecen relaciones con Estados Unidos, después de una dolorosa e intensa guerra civil contra el Kuomintang, que sería como los panistas de China, que pierden la guerra civil contra los comunistas y que tienen que irse a refugiar a Taiwán, a Taipei. Recordemos que esa era la China a la que la comunidad internacional reconocía en el Consejo de Seguridad, pero a raíz de que en 1972 China y Estados Unidos, con la visita de Richard Nixon a China, regularizan, se me fue la palabra, pero establecen y normalizan, esa es la palabra, normalizan sus relaciones. Entonces el China-Taipei, Taiwán, sale del Consejo de Seguridad, entra a la China continental, y desde entonces también China impulsa un programa nuclear con fines pacíficos, pero también con fines bélicos. Y al hacer parte de esta comunidad de potencias nucleares y al tener también un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues China hace parte del concierto de naciones, desplazando progresivamente, Vicente, el centro de gravedad de la política de los asuntos mundiales de Europa y de Estados Unidos hacia Asia. O sea, Asia con H y C, Asia continente sin H y con S. Ándale, pues ahí está la referencia y la explicación, el análisis que hace el profesor. Y déjame preguntarte también, profe, porque me llamó la atención que mencionaras que quieres hablar del aumento al salario mínimo en El Salvador. Han minimizado, desestimado los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador en México por elevar el salario mínimo, pero en El Salvador pues siguen básicamente los mismos pasos. Cuéntame, es creo del 20%, es un duro, fuerte aumento. Sí, mira, Vicente, me gusta hablar del tema de El Salvador porque últimamente Nayib Bukele ha estado dando pasos en una dirección muy similar a la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se utilizan lenguajes parecidos, los de antes, los medios chayoteros, los medios tradicionales, que al perder su chayote no dejan margen de maniobra para la actuación política sin alguna crítica denostativa. La relación de los medios tradicionales con las cúpulas empresariales salvadoreñas, a su vez vinculadas a funcionarios del FMLN, que era el PRD, digamos la anterior izquierda salvadoreña, que hicieron exactamente lo mismo que los del PRD en México, que es aliarse con el PAN. Entonces imagínate esa izquierda que se alía con lo más podrido y lo más recalcitrante de la derecha, que allá en El Salvador es arena, que sería el PAN, que aquí es tierra, ¿no? O lodo. Pero entonces Nayib Bukele va teniendo un panorama similar, guardadas sean las proporciones, a lo que nos encontramos en México. Ha ido combatiendo a las élites empresariales, también mediáticas y políticas, a todas las ha ido barriendo poco a poco, ha descubierto las corruptelas de los empresarios con los políticos de Arena y del FMLN, y también los vínculos de estos con los medios de comunicación. La diferencia es que Nayib Bukele se ha metido a la cárcel, vaya, por ejemplo, a la esposa del expresidente Funes y a su suegro de Funes, y el mismo Funes, hoy se dice, digamos que sería el equivalente al Felipe Calderón mexicano, se dice perseguido político. Otra cosa que ha hecho Nayib Bukele es desafiar de alguna manera la dolarización que existe en El Salvador al aprobar como moneda de curso legal al Bitcoin, y también les dice: no es obligatorio su uso, es voluntario, pero sirve para que haya margen de maniobra. Primero, para evitar pagar las tasas de interés que se pagan, y segundo, para saber cómo se va moviendo el dinero y con ello combatir el lavado de dinero. Pero también otra cosa importante con el salario mínimo. Me parece muy interesante, Vicente,
que Nayib Bukele está aplicando medidas keynesianas. Recordemos que el keynesianismo es una teoría política que surge de John Maynard Keynes, que viene de la Gran Bretaña de 1936 como respuesta al colapso de 1929 de Wall Street, cuando se habla, Vicente, de que las fuerzas del mercado solitas se autorregulan, que era lo que decía la economía ortodoxa, el liberalismo económico. Pues resulta que el keynesianismo les dice, pues este es el estudio de caso que nos permite identificar que no necesariamente cuando hay anarquía del mercado, cuando el mercado se intenta regular con la oferta y la demanda y que la mano invisible les ayuda a encontrar el punto en el que son más efectivos y el punto de equilibrio, pues resulta que hay un desastre y hay un colapso, y los mismos que piden que el Estado no intervenga en la regulación de la economía, pues son los mismos que luego corren cuando hay una crisis a pedirle al Estado que intervenga para que les ayude, digamos, a amortizar sus deudas, que les respalde y que con el dinero público, pues, regularice nuevamente la economía. Bueno, el keynesianismo dice que el Estado es el encargado, Vicente, sin ser un Estado paternalista, más bien un Estado creativo, que el Estado tiene que tener instituciones fuertes para generar demanda agregada y también para ampliar las opciones laborales. Luego, entonces, un Estado, un gobierno, para que la gente nos entienda, porque fíjate que el otro día me pasó una cosa muy chistosa. Yo hablaba de El Salvador como un Estado, decía el Estado salvadoreño, porque en las relaciones internacionales, pues así le llamamos a los países, ¿no? Y también al aparato de gobierno, el Estado mexicano, el Estado salvadoreño, y la gente como que no entendía el lenguaje, y me reclamaron, es que El Salvador no es un Estado, es un país de Centroamérica. Bueno, hago la aclaración, cuando me refiero al Estado, me refiero al aparato de gobierno, al tecnicismo con el que nos referimos en la ciencia política y en las relaciones internacionales al aparato de gobierno, que entonces tiene la obligación de ampliar la demanda o de tener demanda agregada. ¿Qué significa esto? Que al ayudar a la población incrementando el salario, incentivando el empleo, atrayendo inversión, entonces la gente se vuelve más pues poderosa en términos adquisitivos y puede comprar más, puede ahorrar más y puede invertir más. Pero lo interesante de esta propuesta de Nayib Bukele, presidente salvadoreño, es que también va a ser una especie de subsidio por 12 meses a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para que durante esos 12 meses le den chamba a la gente, le aumenten el salario al mínimo, que va a aumentar 20%, y durante 12 meses es el gobierno salvadoreño el que va a estar pagando ese aumento, en lo que las empresas tienen ese periodo, ese margen de maniobra para crecer, para estabilizarse, y para que una vez que el gobierno le retire esa ayuda en el mes número 13, ya las empresas por sí solas puedan seguir caminando, pero respetando el aumento del salario mínimo en 20%, con lo cual Nayib Bukele espera corregir otros vicios relacionados con desincentivar la delictividad, desincentivar también la migración al exterior, con el lema de que si la gente quiere migrar, que migre por gusto, pero no por necesidad, que también es una frase muy parecida del presidente López Obrador. Y la otra, Vicente, muy interesante, que esto ha acompañado de la creación de infraestructura, sobre todo en la zona metropolitana de San Salvador, con un tren que va a agilizar también la movilidad en el país, también con la construcción de un estadio de fútbol y una biblioteca espectacular. Es decir, va acompañado, pues, no solamente de discursos sin acciones, sino también de inversión en infraestructura, que es prácticamente, Vicente, lo que nosotros llamamos en economía o en relaciones internacionales o incluso en la ciencia política, un modelo keynesiano que vamos a observar qué resultados da en el mediano plazo. Muy bien, pues estaremos al pendiente y como siempre nosotros también comprometidos con las trincheras independientes como las tuyas. Profe, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en YouTube, para que te siga en Twitter? Pues invito a toda la gente para que nos siga en el canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, y justamente nos dedicamos a analizar la geopolítica, las organizaciones internacionales, desde la teoría de relaciones internacionales, para dar herramientas de análisis de manera gratuita para todas las personas. Y recordarles, Vicente, que el valor agregado que tiene nuestro canal de Tu Profe de RI es que en la descripción de cada video dejamos una lectura en formato PDF completamente gratuita en español, que todo el mundo la puede descargar. Son lecturas de revistas, de editoriales universitarias
todas reconocidas a nivel nacional e internacional, con la finalidad, pues, de que el único requisito que tenga la gente para aprender sea tener ganas de aprender a analizar las relaciones internacionales. Muy bien, profe, te mando un abrazo y nos vemos aquí el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia. Un abrazo, Vicente, y muchas gracias como siempre por la colaboración. Gracias, es el profesor Jesús López Almejo hablando con nosotros sin censura, tu profe de